Amén. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor. Le damos las gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de reunirnos en torno a la palabra, a su hablar actual. Y le damos las gracias a Dios por su inmensa misericordia. Esta oportunidad que el Señor nos da y nos brinda es para que nosotros aprendamos a vivir por su vida y para que comprendamos que realmente el Señor está tratando de transportarnos a una esfera celestial. Padre, te damos gracias, Señor, por reunirnos una vez más a través de estos medios. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor, por estas oportunidades que nos das para poder expresar tu amor, tu gloria, porque esa misericordia que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, Señor, nos lleva a reconocerte como nuestro Señor. Señor, te pedimos que este mensaje pueda ser de edificación, que cada palabra que sea pronunciada el día de hoy pueda llegar a los corazones de cada joven. Toca los corazones, mentes abiertas, Señor, a comprender, a entender la necesidad que tenemos de aprender de ti, de experimentarte como la vida y como el suministro de vida. Señor Jesús, gracias te damos. Amén. Bien, el tema general de esta conferencia es Transportados a la Gloria. El título es No somos de este mundo. Tenemos como base bíblica Juan capítulo 17, versículos 16 al 17, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, y Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 16-17 dice: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor Jesús. Entonces, vamos a ver, primer punto es: somos esencialmente un ser espiritual. Por favor, acompáñenme, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces esto nos muestra que Dios nos hizo con un espíritu. A diferencia de los animales que solo tienen cuerpo y alma, nosotros poseemos un espíritu para que Dios habite en nuestro espíritu. Entonces, en nosotros hubo un soplo de vida. Dios sopló aliento de vida. Aquí, en hebreo, aliento de vida es neshama, viento, furia, aliento de vida, inspiración divina. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. En hebreo, espíritu del hombre tiene el mismo significado, neshama. Entonces el espíritu es la parte mucho más profunda del hombre, pertenece al nivel espiritual para contactar las cosas que son de Dios. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma
pertenece a la parte psicológica para contactar las cosas de la esfera psicológica. Con ella se identifica nuestra identidad, cada uno es diferente del otro. El cuerpo es sencillamente el cuerpo físico, pertenece al nivel fisiológico y tiene contacto con las cosas de la esfera material, es la parte más superficial del hombre. El cuerpo es para vivir aquí temporalmente, para vivir aquí en la tierra por un tiempo determinado. De acuerdo a lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, somos esencialmente un ser espiritual. Por lo tanto, joven, no te apegues a las cosas materiales. Usted tiene un espíritu humano. Nuestra atención principal no debe estar en las cosas de este mundo, sino en aquellas que demanda el Señor. Realmente, mientras estamos aquí, mientras estamos en la tierra, usted está para vivir solo temporalmente, no para aquellas que demandan nuestra alma y nuestro cuerpo, sino para aquellas que son esencialmente espirituales. Luego el segundo soplo es pneuma. La misma palabra griega significa corriente de aire, aliento, viento, es decir, respiración, soplo o brisa. Por analogía, es un espíritu de Cristo. Leemos en Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 6, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces esto nos muestra un nuevo nacimiento. No vivimos para las cosas materiales. Vivimos para nuestro Señor, que nos ha dado una vida, y no cualquier vida, sino alta vida. Si vivimos pensando en las cosas materiales, vivimos en ansiedad, depresión, angustia y preocupación. Y no podemos realmente vivir por una vida natural. Realmente la vida natural no es una opción, sino por una vida que es esencialmente espiritual. Si vivimos por una vida material, por una vida de manera superficial, pensando única y exclusivamente en los asuntos de esta vida, estaremos viviendo contrario a la vida de Dios. Este espíritu que ahora está en nuestro espíritu es el que nos lleva a vivir fuera de la dimensión material. Y en esto hay una sustancia, hay algo que es real. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega aquí es hypostasis, que significa certeza, significa confianza, sustancia, algo real. Y esto significa que nos tornamos reales con Dios. Dios nos eleva a una dimensión celestial, no una dimensión superficial y material, sino celestial. Ciertamente, y es una realidad, vivimos y crecemos en un mundo material, pero la vida que está en nuestro interior, la vida de Dios, nos lleva a tener la certeza, hypostasis, la confianza de que podemos vivir por la fe. Y esto es porque rompemos la barrera de un modo material y entramos a la esfera de un mundo espiritual, es decir, otra dimensión, la dimensión de Dios, donde están las cosas que son celestiales. Pasamos a estar gobernados por las cosas espirituales. Los jóvenes, ustedes, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para vivir por medio de esta vida y entrar
en la esfera celestial. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio del invocar el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Si usted no puede invocar el nombre del Señor, es porque hay ataduras. Un hijo de Dios que ejercita su espíritu está destinado a fracasar en su vida espiritual si no ejercita su espíritu. Es necesario ejercitar nuestro espíritu de forma continua, diaria, porque solo en nuestro espíritu, donde está el Espíritu de Dios, podemos ser transportados a la dimensión de Dios. En segundo punto tenemos la separación del mundo es el primer principio de la vida cristiana. Apocalipsis capítulo 16 versículo 19, Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 y versículo 10 como base. Vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a lo que dice Juan, Juan define lo que proviene del mundo en primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Y esto nos muestra algo que es muy importante, ¿no? No podemos esperar realmente ser transportados a la gloria si aún nuestro corazón está en este mundo. Y estar en este mundo no es solo al referirnos a pecados groseros, lo inmundo, sino al sistema mundo, del cual tenemos que realmente separarnos, de aquello que incluso tiene apariencia de piedad, de aquello que aparentemente es bueno. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu, porque necesitamos ver que allí donde está el Espíritu de Dios es donde vamos a obtener verdaderamente revelación de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios está tratando de mostrarnos, hablarnos en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad. Cuando Juan recibió su revelación de Cristo Jesús, vio dos extremos recíprocos, irreconciliables, dos mundos, dos dimensiones muy distintas. Primero, fue llevado en el espíritu a un desierto para ver la Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Luego, ¿qué vemos? Luego fue llevado en el mismo espíritu a un monte grande y alto para ver a Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces aquí vemos una persona que en su espíritu pudo ver que le fue revelado dos dimensiones en contraste y pudo identificar cada una de ellas. La pregunta es, joven, ¿tú puedes identificar la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y la Babilonia de este tiempo? La ramera, la Babilonia, siempre se denomina la gran ciudad. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí la gran ciudad hace el énfasis sobre su logro, porque es independiente de Dios. No vive por medio de la vida de Dios y de su espíritu. En cambio, la novia Jerusalén, por contraste, es la santa ciudad. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, aquí hace referencia y hace un énfasis en su separación para Dios. Es de Dios, es decir, es de Dios y está dispuesta para su marido. Por esta razón posee la gloria de Dios y es transportada a la gloria de Dios. Lo que tenemos que ver, jóvenes, es que la santidad de nosotros es aquello que es de Dios, que está completamente separado para Cristo, que solo lo que tiene origen en el cielo o en la dimensión celestial retorna allí, pues ninguna otra cosa es santa. Si abandonamos este principio, nos encontramos en la Babilonia. Por esta razón es que el monte grande y alto, pero que menciona Juan en su descripción de la ciudad, pues es la separación, es lo que divide. Es el primer principio de la vida cristiana. Dios quiere su ciudad con sus medidas y su gloria en aquel día. Por lo tanto, joven, debemos ver esta necesidad. Debemos construir ese muro, ese monte grande y alto en nuestros corazones. En la práctica, realmente debemos guardar y valorar todo lo que es de Dios y rechazar todo aquello que es de Babilonia. Recordemos que Nehemías, en su época, logró reconstruir el muro de Jerusalén, pero solo resistiendo con firmeza una gran oposición. Satanás odia la distinción y no puede tolerar que los hombres se separen para Dios. Nehemías y sus colegas se armaron y se equiparon para la guerra. Colocaron piedra sobre piedra y esto muestra el precio de la santidad y que debemos estar preparados para pagarlo. Y por otra parte, hoy en día, por medio de Cristo, Dios propone tener en el corazón y en nuestros corazones un pueblo redimido, un Edén al cual, en triunfante realidad, certeza, Satanás no tendrá acceso de modo alguno. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En su primera epístola, Juan escribe: todo lo que hay en el mundo, escúchese bien esto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. En estas palabras se refleja claramente la tentación de Eva, que vemos en Génesis 3. Juan define lo que es del mundo, todo lo que puede ser incluido bajo la concupiscencia o deseo primitivo, todo aquello que excita la ambición desmedida y todo aquello que despierta en nosotros el orgullo o el encanto de la vida. Todas estas cosas forman parte del sistema satánico. Quizás para nosotros no sea necesario detenernos a considerar las dos primeras, pero pensemos por un momento en la tercera. Todo lo que despierta orgullo en nosotros es del mundo. Entonces, la distinción, la riqueza, las hazañas, el mundo aplaude estas cosas. Los hombres se enorgullecen justamente del éxito, pero Juan tilda todo lo que produce esta sensación de éxito como del mundo. Ahora bien, hay que entender algo. No estamos diciendo o sugiriendo que usted deba fracasar en su universidad, en sus pretensiones laborales. No. Lo que decimos es que el éxito debe producir
en nosotros al instante una humilde confesión de su inherente pecaminosidad. Pues cuando logramos realmente un éxito, hemos tomado contacto en algún grado con el sistema mundo. Cuando sentimos complacencia por algo que hemos logrado, sabemos al instante que hemos tenido contacto con el mundo. Cuando nos enfrentamos con el orgullo, nos enfrentamos con el mundo y de inmediato hay una pérdida en nuestra comunión con Dios. Entonces, jóvenes, necesitamos realmente que Dios nos abra los ojos para ver claramente lo que en realidad es el mundo. No solo las cosas malas, no solo lo grosero, sino todo aquello que nos aleja de Dios. Aquello que de manera suave, sutil, son parte del sistema que es antagónico a Dios. La satisfacción en el logro de algo legítimo muchas veces puede llevarnos a enorgullecernos, a olvidarnos realmente de lo que Dios nos ha dado. Puede en esos casos incluso colocarnos lejos de Dios, distantes del propósito de Dios. Necesitamos entonces ejercitar nuestro espíritu para comprender y ver con claridad la esfera o la dimensión de aquello a lo que Dios está tratando de llevarnos, para que los asuntos de esta vida no generen ansiedades, preocupaciones y todo aquello que pueda separarnos de la comunión con Dios. Tercer punto, la voluntad de Dios y la obediencia. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 10, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, Romanos capítulo 2, versículo 8 y Hechos capítulo 22, versículo 10. Por causa de tiempo no los vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos de ellos. Tenemos que tener presente que la Biblia no solo habla de la fe, sino también de la obediencia. Nosotros no solo somos pecadores, sino también hijos de desobediencia. En Romanos capítulo 10, versículo 16, hace referencia a obedecer el Evangelio. Por lo tanto, creer en el Evangelio es obedecerlo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 dice: tomando venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedecen equivale a decir los que se rebelan. En Romanos capítulo 2 versículo 8 habla de aquellos que no obedecen a la verdad, la cual también es rebelión. Dios castigará con ira y enojo a los que se rebelan contra la verdad. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice: habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Estos pasajes indican que la salvación viene por medio de la obediencia, porque creer es obedecer. Un discípulo que tiene fe debe ser un discípulo que obedece. No solo debe haber fe, sino también sumisión a la autoridad del Señor. Cuando Pablo fue iluminado dijo: ¿qué haré, Señor? En Hechos capítulo 22 versículo 10. Él no solo creyó en el Señor, sino que también le obedeció. Cuando se convirtió, conoció la gracia y se sometió a la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo guió a ver la autoridad del Evangelio, él reconoció a Jesús como su Señor. Y Dios no nos llamó solamente a recibir vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, también a preservar, cuidar la autoridad por medio de nuestra obediencia. El plan de Dios para nosotros en la iglesia es que nos sometamos a su autoridad y a todas las autoridades que Él estableció. Y eso incluye nuestro hogar,
el gobierno, la escuela, la iglesia y así sucesivamente. El Señor no especifica a quién debemos someternos, pero en la medida en que nos encontramos con su autoridad, aprendemos a someternos a esa autoridad. Debemos ver algo que es muy importante. Si realmente deseamos ser transportados a la gloria, debemos tomar el principio de la obediencia. La obediencia nos lleva a experimentar la dimensión celestial. Por medio de ella nos alineamos al Señor, a los deseos del corazón de Dios. Joven, usted puede ser transportado a la dimensión de Dios y anhelar las cosas que son de Dios. Y esta es la experiencia que debemos buscar hoy. Tomemos la palabra para orar, para conversar con el Señor, para ser íntimos con Él. Así podemos ser transferidos a la dimensión de Dios. Podemos romper las barreras de esta dimensión terrenal y experimentar la realidad de Dios. Podemos ser uno en obediencia con el propósito de Dios. Solo en la esfera celestial podremos percibir la intención del corazón de Dios. Si lo hacemos, entonces lograremos realmente avanzar. No caeremos en la dimensión terrenal, en lo material, en lo superfluo, en lo que es de este mundo, en la dimensión de los problemas y de las ansiedades, sino que alcanzamos realmente ver a Dios. Si lo hacemos de esta manera, podremos tocar a Dios. Y esto nos lleva a ser transferidos a una dimensión más elevada, a una dimensión celestial, que es lo que debe tener preponderancia en nuestras vidas. Finalmente, jóvenes, ciertamente no somos de este mundo, sino de lo alto. Sin embargo, nuestra liberación del mundo comienza no al dejar esto o aquello, lo malo, lo grosero superficialmente. Eso es sencillo, sino realmente a ver las cosas como la ve Dios. Y repito esto, nuestra liberación del mundo no comienza al dejar esto o aquello de manera superficial, sino al ver tal como si fuera con los ojos de Dios. Pregúntese, joven, si usted ve hoy con los ojos de Dios, que es un mundo que está bajo sentencia de muerte. Si utilizamos la figura que está en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 2, ha caído la gran Babilonia, veremos que la sentencia de muerte se decreta sobre los que viven, no sobre los muertos. Y en un sentido, el mundo es una fuerza viva hoy en día, que fatalmente persigue y busca a sus súbditos. Sin embargo, aunque es verdad que cuando se pronuncia la sentencia de muerte es aún futura, es sin duda certera, cierta. Una persona bajo sentencia de muerte no tiene futuro más allá de los límites de una celda de condenado. Y de la misma forma, el mundo, el sistema mundo está bajo sentencia. No tiene futuro, no tiene esperanza. La única esperanza es Cristo. Y no ha sido concluido y ajusticiado aún por Dios. Pero que ha de llevarse a cabo es una cosa segura. Jóvenes, Dios les bendiga. Jesús es el Señor.